amonestación, exhortación, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero en el tiempo antiguo, Dios escogió a Israel. Y cuando Israel hacía algo que no agradaba a Dios, Dios enviaba profetas, enviaba personas que les hablaran de su mal camino. Pero si el pueblo no quería entender, venía juicio sobre toda la tierra. Y en el libro del profeta Jeremías vemos esta parte. Vemos cómo la gente se había apartado de Dios, se había corrompido. Era un tiempo donde la gente seguía su propia vanidad y sus pensamientos y no les importaba a Dios. Y la Escritura dice que estas cosas han sido escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales, porque Dios quiere tu salvación. Y el propósito de la advertencia es evitar el castigo. Cuando Dios envía una advertencia, Él quiere que nosotros corrijamos nuestro camino antes de que venga el castigo. Porque Dios es un Dios que nos ama, pero no tiene relación ni comunión con el pecado. Por eso es que Dios envió una y otra vez advertencias a su pueblo Israel. Y es lo mismo que pasa hoy con nosotros. Dios está enviando palabras, Dios está enviando advertencias, Dios está enviando su mensaje de salvación a toda la tierra. Y a cada uno de nosotros nos ha dado libre albedrío para escoger lo que querramos hacer con nuestra vida. Pero antes del castigo, antes de que venga el juicio, Dios siempre envía advertencia. Y aquí en el libro de Jeremías, capítulo 6, el título dice: el juicio contra Jerusalén y Judá. Recuérdese que le dije antes que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Y dice la Escritura, iniciando en el versículo 13: desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Y eso es algo que está pasando en este tiempo. Hay iglesias que solamente te predican de prosperidad, te dicen que todo te va a salir bien, que la bendición de Dios viene del norte, del sur, y con palabras bonitas y engañadoras están diciéndole a la gente paz, paz. Pero la Escritura dice, pero no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y es una pregunta que deberíamos hacernos en este tiempo. ¿Acaso la gente se arrepiente por el pecado? ¿Acaso están buscando a Dios? Y es lo que está diciendo la Escritura en este tiempo. Seguimos leyendo el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El pueblo estaba encaprichado en su pecado, porque Dios quiere tu bendición. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere bendecirte y tener una relación contigo, pero tienes que arrepentirte de tu pecado. Porque Dios había hablado en el libro de Deuteronomio, donde Dios hace una recapitulación de la ley, en Deuteronomio 28, que es muy famoso. Ahí es donde sale
las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y está bien claro ahí. Y después te dice la Escritura: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ese es el mensaje en esta mañana. Escojamos la vida, escojamos el camino del Señor antes de que sea demasiado tarde. Seguimos leyendo versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeran: estar atento al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no lo estaremos. Por tanto, oíd naciones y entended congregación lo que sucederá. Después de una y otra advertencia, Dios hablando a su pueblo Israel, y que decía: no queremos entender, no queremos hacer caso, queremos hacer lo que querramos nosotros. Entonces ahí viene el juicio de Dios y le dice: oíd naciones y entended congregación lo que sucederá. Y como le digo nuevamente, le dije al principio, lo mismo es para un hombre que para una nación. Tienes que tomar la decisión de buscar a Cristo, de entregar tu vida a Cristo y seguir el camino del Señor, porque Dios tiene un propósito perfecto para cada hombre, para cada persona en la tierra. Pero tienes que reconocer esa salvación que fue pagada por precio de sangre por Jesucristo en la cruz, para que puedas ser llamado hijo de Dios. Porque no se trata de seguir una religión que uno se inventa, o tantas religiones que hay, miles de religiones en la India. Cada país tiene su cultura, su religión. Pero la Escritura dice que las religiones de los pueblos son vanidad. Eso no sirve de nada. Lo único que puede salvar al hombre es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y usted puede escoger lo que usted quiera, porque Dios le dio esa facultad. Dios le dio libre albedrío para que usted decida hacer con su vida lo que usted quiera. Pero las consecuencias no las puede escoger. Ustedes no le han dado nada. Puedes escoger tu decisión, pero no la consecuencia. Y entonces en este caso, el pueblo de Israel escogió la rebeldía. Y la historia del pueblo de Israel es un espejo que Dios nos pone adelante para que nosotros veamos lo que les pasó. Eran arrasados por los pueblos, llevados cautivos como esclavos, porque era el castigo de Dios que venía por causa de la desobediencia. Y entonces le dice Dios: oíd naciones y entended lo que sucederá. Oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Cuando la gente le da la espalda a Dios, deja de lado los mandamientos del Señor, su palabra que Él dejó, entonces viene juicio. Y esto es algo que ya pasó. ¿Por qué no aprender de los errores de otros y actuar con sabiduría? Oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué me traéis este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Y esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Hacía sacrificios de manera mecánica. Y Dios dice: ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero este incienso, este sacrificio?
porque ante Dios no podemos escondernos. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestra vida. Y le dijo al pueblo en otra ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es lo que pasa a veces en este tiempo. Mucha gente que yo hablo y me dice: yo creo en Dios a mi manera, pero a mi manera no funciona. Si usted cree en Dios a su manera, prácticamente usted se inventó su propia religión. Y su propia religión no trae salvación, porque la salvación solamente es por medio de Jesucristo. La salvación es porque la sangre de Cristo pagó por nuestros pecados. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Y ahí andan el montón de religiones haciendo sacrificios. Supuestamente algunos dicen que pagan penitencia. Yo no sé quién le dijo que había que pagar penitencia, porque ya el precio de la salvación fue pagado por la sangre de Jesucristo. No por las penitencias que hagamos o nos inventemos. Busquemos de Cristo, en espíritu y en verdad, de corazón. Su palabra es perfecta. Su palabra tiene todo lo que necesitamos saber. Él es la vida, Jesucristo de Nazaret. Busquemos del Señor antes de que sea demasiado tarde. Vamos a poner otra alabanza. Vamos a seguir predicando. Escucha esta alabanza. Busquemos del Señor antes de que sea tarde. Romanos, el capítulo 5, versículo 12, donde habla de Adán y Cristo. Adán y Cristo. Y vamos a ver qué es lo que está hablando el Señor en esta mañana. Y dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo que está hablando en esta parte es de que el pecado entró al hombre por un hombre que desobedeció. Y por un hombre que obedeció, Jesucristo de Nazaret, podemos estar bajo la gracia, podemos tener redención del pecado, podemos tener salvación por medio de Cristo, porque fue uno solo. Él fue uno que obedeció, que cumplió la ley, Jesucristo de Nazaret. Pero Adán pecó, el hombre fue culpable ante Dios, fue echado del huerto. Dice que por el pecado vino la muerte, pero ahora por Cristo viene la resurrección. La resurrección de los muertos, que es la esperanza gloriosa que tenemos en Jesucristo.
Seguimos leyendo Romanos 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de la transgresión que fue la desobediencia de Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Hablando de Jesucristo, que obedeció, que fue el sacrificio perfecto. Juan el Bautista lo llamó aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque los hombres en la ley antigua sacrificaban corderos para cubrir temporalmente el pecado. Pero el Cordero de Dios perfecto, Jesucristo, quita el pecado de una vez por todas. La gloria sea a Jesucristo hoy y siempre. Por eso es que la Escritura dice en el Salmo 2:12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesucristo de Nazaret, que es Dios mismo, se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Entonces seguimos leyendo versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes son aquellos que van a ser constituidos justos? Aquellos que reciban a Jesucristo como Salvador. En Juan 1:12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es aquellos cuando dice que por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Todos aquellos que creen en Cristo como Salvador serán constituidos justos. Aleluya, la gloria sea a Jesucristo, hoy y siempre. Seguimos leyendo versículo 20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Aleluya! Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque en Jesucristo hay salvación. Él es el único y verdadero Jesucristo de Nazaret. Aquí la Escritura es clara, te explica detalle. Adán y Cristo, después viene Pablo explicando muertos al pecado, siervos de la justicia, después explica una analogía, tomando el matrimonio como referencia, te habla de la vida del Espíritu y muchas cosas más. Ya estuvimos predicando el libro de Romanos, aquí en este lugar, capítulo por capítulo, el libro de Romanos. El Evangelio de Juan también lo hemos hablado aquí, capítulo por capítulo. Están las parábolas también que nos enseñan misterios del reino. Las parábolas. Pero tienes que tomar la decisión en tu corazón de recibir a Jesucristo, de seguirle a Él, de buscarle a Él. Jesucristo de Nazaret, el único que puede traer salvación sobre toda la humanidad. Él es el único. Las religiones no salvan. Ahí están los países con sus religiones, con sus culturas. La religión no salva. El único que salva es Jesucristo de Nazaret, con su sangre. Que el Señor le bendiga
Que el Señor le guarde. Este es el mensaje que traemos esta mañana. Recuerde que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor.